A lo largo de 4 vídeos hemos revisitado las diferentes adaptaciones cinematográficas y televisivas de Zipi Zape, y concretamente en el primer vídeo de esta serie, en donde hablé de la película de 2013, hice un breve paréntesis casi al final para hablar del cómic que se hizo a modo de promoción de la película. Dejando de lado un poco la película, quiero hacer mención al cómic que se hizo para el número 160 de la colección Magos del Humor. Personalmente me gusta muchísimo más que la película, ya que se apega algo más al material original, cuenta con un guión algo más cercano a lo que los lectores conocen, cuenta con un humor mejor llevado y cuenta con referencias a otros personajes del mismo autor. Por no hablar de que el estilo de dibujo es muy similar al de Escobar, así que cumple por ser un producto más familiar para los consumidores de las viñetas clásicas. Si me preguntáis a mí, es la mejor forma de disfrutar de la historia de la película. No tenía en mente dedicarle un vídeo individual, ya que, bueno, creo que no hay mucho que comentar a fin de cuentas, pero tras haberle echado una lecturilla y revivir uno de mis cómics preferidos de la infancia, no me podía quedar callado. Así que sí, hoy vuelvo a traer Zipi Zape al canal y hoy vamos a hablar del cómic que se basó en el largometraje dirigido por Óscar Santos hace una década. El cómic, a simple vista, es una adaptación de Zipi Zape y el Club de la Canica en el formato en el que nacieron los personajes. Se publicó casi a la par que la película, aunque yo recuerdo que mis padres me lo regalaron por Reyes de 2013. Y pese a que la película se aleja mucho de lo que José Escobar creó en 1948 y a lo que le fue dando forma hasta los 90, este álbum es mucho más fiel al estilo del autor que la película en sí. Ediciones B publicó este cómic o álbum de 48 páginas a todo color como el número 160 de la colección Magos del Humor. Contando con un guión de Jesús de Cos, obviamente basado en el script del largometraje, el TVO nos relata la llegada de Zipi Zape al Centro Reeducacional Esperanza, donde pasarán el verano para reformarse en teoría, aunque acabarán formando una especie de club con 3 niños más, Filo, Micro y Matilde, con los que irán haciendo trastadas durante la noche mientras aparentan formalidad durante el día. Esto les acabará llevando a un misterio que resolver que involucra la presencia de unos diamantes y el verdadero motivo por el que se creó el centro reeducacional. Este producto es bastante interesante porque creo que es la única adaptación de una película española basada en un cómic de vuelta a su formato original de papel y tinta. Y qué decir, el paso le ha sentado fenomenal. El guionista ya tenía experiencia previa al haber trabajado con la editorial Bruguera desde los años 70, además de haber escrito guiones para varias series de Francisco Ibáñez como El Botón Sacarino o Mortadelo y Filemón, y haber dejado en sus manos a Zipi Zape fue sin duda alguna una decisión más que acertada, ya que sabe devolverle a los personajes esa esencia trasta, espontánea y gamberra que tanto les faltaba en las cintas dirigidas por Óscar Santos. Pese a que los gemelos y el resto de personajes del largometraje mantienen sus personalidades, los diálogos e interacciones son bastante divertidas y fieles al estilo Escobar. Y hablando de los diálogos, creo que el humor que presenta este cómic es bastante más agradable que el de la película y similar a lo que estamos acostumbrados a leer los TVOs. Chistes divertidos, escenas graciosas e incluso hay alguna que otra rotura de la cuarta pared. Regresan varias cosas que en esta versión de actores de carne y hueso se pierden, obviamente, como las onomatopeyas que acompañan a las acciones, los pies a modo de correcaminos o Sonic, dibujar a los personajes como diablos cuando están enfadados, los golpes o comentarios a modo de pensamientos de parte de los animales, como una mosca a la que le tocan bastante la moral a lo largo de todo el cómic, como de Tiburón, el perro de Heidi. A pesar de basarse fielmente en el largometraje, vemos algunos diálogos que no apreciamos en la película y que hacen que la experiencia sea algo más inmersiva. No se notan pesados, de hecho. Sin embargo, sí que es cierto que cuenta con algunas diferencias respecto al guión original, como que Zipi y Zape sean enviados al centro por haber suspendido en vez de haber robado un examen. ¿Y a vosotros también os han castigado a pasar el verano en la Esperanza por catear todas? ¿Qué va? Yo estoy aquí por robar un examen. ¿Y tú? ¿Yo? Por decirle que lo robe. Que este sea el segundo año de Filo en la Esperanza, ya que en la película dijo que un familiar suyo había estado allí. Oye, ¿sabéis que mis hermanos han estado en la Esperanza? Que Matilde le rompa los huevos a Falconetti con el martillo en vez de a Heidi. ¿Dónde vas tú, bola de grasa? ¡No puedo acercarme! ¡Me quieren pegar! ¡Estoy aquí, anda! O Piojo, que es como el infiltrado para descubrir al Club de la Canica, tenga más interacción con los personajes adultos. También hay algunas escenas del largometraje que no aparecen ilustradas, o algunos elementos como por ejemplo las enfermedades de Micro, cuando por ejemplo eructa por el miedo o por la tensión. Pero esto no lo hace para nada malo, de hecho me gusta mucho cómo lo tratan aquí. Otro aspecto importante a resaltar es el dibujo, ya que José Luis Reyes logra devolver a Zipi Zape a la infancia en vez de basarse en la adolescencia que rozaban ya Raúl Rivas y Daniel Cerezo,
y hacer que el resto de secundarios, tanto niños como profesores, se amolden de forma más que correcta a esta versión. No solo logra equilibrar los diseños clásicos del cómic con el físico de los actores y actrices de la película, notándose esto sobre todo en algunos personajes adultos como Heidi o Pelo Cohete, que se parecen mucho a sus actores de la película, sino que ofrece un estilo muy similar al del autor original, cosa que sí que se perdió en cierta medida con la versión que tuvimos en los 2000 de Juan Carlos Ramis y Joaquín Cela. Tengo que decir además que, al ser un producto medianamente reciente, no presenta los errores que había en los cómics de Zipi Zape de Escobar, donde a veces Zipi tenía el pelo blanco, las ropas de los personajes cambiaban de color de un panel a otro, o en este de Caballeros Andantes, donde vemos que Zape pasa a ser su hermano de un momento a otro. Esto era algo bastante habitual en muchos cómics que he leído, por lo menos de este dúo, donde incluso he llegado a leer que Zipi llamaba Zipi a su hermano o que Zape llamaba Zape a su hermano. El último punto que quiero destacar es la cantidad de referencias que presenta el TVO, ya que además de referenciar a varios personajes del autor de Los Gemelos, como Carpanta, Toby, Don Pantuflo Zapatilla y hasta Don Minervo, vemos alguna que otra referencia a la cultura popular. Heidi cantando la canción de los pitufos, un muñeco que se asemeja bastante a Tensian de Dragon Ball, Zipi soñando con Pinocho o Filo convirtiéndose en Thor son bastante curiosas y divertidas. Yo soy un tío al que las referencias le flipan bastante, y ver que no se limitan solo a otros personajes de Escobar, sino a medios que conozco, como Marvel o Dragon Ball, pues me parece cojonudo. En lo que sí que tengo que decir que la editorial patinó a base de bien fue con el precio, ya que 12 euros por 48 páginas... me parece algo exagerado. Para que os hagáis una idea, yo tengo varios tomos de la nueva edición de Detective Conan, que son 2 tomos individuales de la versión japonesa en uno, y que valen 12 euros por casi 400 páginas. No sé si otros números de la serie Magos del Humor valdrán lo mismo, ya que este es el único cómic que tengo de dicha colección, pero insisto, me parece que 12 euros por 48 páginas es un poco excesivo. Como ya dije en el vídeo de Zipi Zape y el Club de la Canica, si buscas disfrutar de la película pero eres un aferrado a los cómics, te recomiendo que le eches un vistazo a este TVO. También quiero comentar que yo estaría más que encantado si Bruguera quisiera sacar más cómics de Zipi Zape con el guión de Decos y el dibujo de Reyes. No sé si a estas alturas de la vida, tras más de 10 años, será tarde, ya que aparentemente todo esto de seguir continuando con el legado de Escobar dependería de las ventas de este TVO, pero me encantaría que hicieran por lo menos una adaptación a cómic de la película de 2016 de La Isla del Capitán. Es una verdadera lástima que este cómic aparentemente no tuviera ventas tan buenas, pero si tenías el miedo de que no te gustase porque no te gustó la película, espero que con este vídeo te haya cambiado esa mentalidad. Confía en mí, este cómic no te va a decepcionar.